Gloria al Señor. Mateo 4, capítulo 4, verso 17, creo que lo tenemos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y lo dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Amén. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, quiero meditar bajo un pensamiento: Jesús te llama. Amén. En esta mañana, pues, el cual Dios nos concede una vez más el poder estar en este lugar para poder cantar alabanzas a su nombre, para poder meditar en lo que es su palabra. Vemos en Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante, lo refiere, cuando Jesús tuvo la oportunidad, hermanos, de poder andar acá sobre la tierra. El Padre tuvo la intención de enviar a su Hijo, porque dice su palabra que la gente, la humanidad, todos los días pues iban de continuo al mal, y no había bien, y no había algo que le agradara a Dios. Entonces, por ello, Jesús, el Padre comienza y envía a su Hijo para que Él comience en la tierra en un momento a predicar su palabra, a que Él comience a enseñar el camino por donde el mundo debe de ser trazado, por donde debe de caminar. Él comienza de un momento a alumbrar a la gente, comienza a alumbrar el mundo para que el mundo sea guiado por Él. Y en este verso me interesa mucho porque dice: de entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el mensaje que Jesús traía para esta humanidad, ¿me entiende? Era el mensaje que le interesaba. Claro, Él hizo sanidades aparte del mensaje, aparte de la enseñanza que Él impartió. También hizo milagros, hizo muchos favores, hizo muchas cosas, las cuales también podemos ver, pero lo que hoy, esta mañana, me interesa hablarle es sobre el llamado que Jesús los ha hecho a nosotros también, así como se los hizo a estos hombres. La palabra describe en esta mañana que mientras Jesús pasaba a la orilla de la playa del mar, vio a ciertos hombres que estaban ahí en la barca y les dijo que le siguiesen, que dejasen la barca y que le siguiesen a Él, y que Él les haría pescadores de hombres. Y dice que de momento esos hombres desistieron de estar haciendo lo que ellos estaban ocupados y comenzaron a seguir a Jesús. Jesús no les explicó en qué consistía el llamado que Él les estaba haciendo, pero a través de la obra del Espíritu Santo, cuando Jesús declara: síganme, que yo los haré pescadores de hombres, nunca se había declarado estas palabras de esta manera. Solamente de Jesús se habían escuchado, y esa fue la primera vez que alguien había escuchado una versión de esta, cuando Jesús dice: los haré pescadores de hombres. Quizás de momento ellos no entendieron, pero sí, quizás les dio curiosidad. Incluso el Espíritu Santo
hizo obra en ellos para que de momento ellos dejaran de desistir, de trabajar, de hacer lo que estaban haciendo para seguir a Jesús. Luego al caminar más hacia adelante se encuentra con otros 3 personas, pero a 2 de ellas le llama, le hace el mismo llamado y le dice, síganme. Y estas 2 personas también, ya eran 4, le seguían. Lo que me admira en el llamado de Jesús es esto, de que Jesús no le plantea, digamos, en la forma de su ministerio, no le plantea nada, solo nada más le dice, síganme. Y ellos, de momento, ellos le siguen, teniendo un trabajo fijo, teniendo una ocupación, teniendo una familia, teniendo padres con ellos trabajando, y que alguien de repente llegase a decir, síganme, sin ninguna dirección, sin ninguna lógica. La verdad es difícil a seguirlo, pero vemos a través de la Escritura de que en este momento no los está llamando cualquier persona, no los está llamando cualquier persona que podía pasar ahí hablándoles como amigos, como familia, sino que el que iba pasando en ese instante era Jesús mismo, aunque ellos quizás no se daban cuenta ni lo conocían a Jesús en ese momento, pero cuando Jesús se acerca a ellos, cuando Él está conversando con ellos, cuando Él les dice, síganme, yo puedo percibir de que fue el Espíritu Santo que hizo el trabajo en ellos, para que ellos no comenzaran a claudicar en 2 pensamientos. Por ejemplo, Pedro pudo decir, pero si yo dejo la barca, ¿quién la va a agarrar? Me la van a robar, alguien se va a adueñar de ella, van a pescar, van a hacer billetes, van a hacer negocios, y dijeron, mejor no lo sigo. Pero de momento vemos a estos 2 varones, de que cuando Jesús le dice, sígame, yo los haré pescadores de hombres, de personas, aunque ellos no entendieron y no conocieron al que le estaba hablando, pero el Espíritu Santo hizo el trabajo en ellos al instante, y dice que dejaron el trabajo que ellos estaban haciendo y de momento comenzaron a seguir a Jesucristo. Y después más adelante comienza, y ellos mismos pueden ver también de que les hace el mismo llamado a otras 2 personas también del mismo oficio de ellos, teniendo cosas propias para poder trabajar, y de momento Jesús les dice, síganme también. Y estas 2 personas también vemos cómo el Espíritu Santo hace el trabajo cuando Jesús declara las palabras, cuando dice síganme, y estas 2 personas se deciden de una vez por todas, no pensando quizás en la esposa que tenía, no pensando en los hijos que tenía, no pensando que iban a dejar al padre, quizás ya estaba viejo, y decir, no hombre, pobrecito, este viejo siempre los ha enseñado el oficio, los ha enseñado todo esto, no hombre, no lo podemos dejar. Y quizás aunque no conocían a Jesús, le podrían decir con todo derecho, mira, no podemos seguirte. Sí. Porque la verdad, pues nuestro padre lo ocupa, tenemos que seguir pescando, nuestra familia los están esperando en la casa para poder llevar el alimento y sustentarles a ellos, pero vemos que no ponen alguna excusa entre medio del llamado que Jesús le hace. Y eso es lo maravilloso en esta palabra, porque vemos de que Jesús va pasando por ahí. Es en el comienzo del ministerio de Jesús, cuando Él comienza a hablar de lo que el Padre le había encomendado, la enseñanza, las predicaciones, el pan que debería de repartir por todas las naciones, por todos los pueblos, por todas las aldeas. Él comenzaba su ministerio, pero Jesús sabía una cosa, de que Él solo se le iba a permitir 3 años y medio para poder predicar la palabra, y Él sabía de que si Él solo se tiraba a predicar y no buscaba a alguien en quien fundamentar la palabra, en quien fundamentar el ministerio, en quien fundamentar el mensaje, el misterio que Él traía, en la tierra iba a quedar igual o peor de confundida con el mensaje que Él iba a dar. Porque imagínese y hágase una imaginación, Jesús parándose en una esquina y comenzar a hablar del Padre, que el Padre le había enviado, que el Padre le había dado poder, que Él era el Hijo
del Dios eterno, del que ellos esperaban que Él era el Mesías. Pero si Jesús no hubiera tomado a estos varones, sino que Él solo se hubiera ido, hubiera hecho milagros, hubiera sanado a los sordos, los cojos, los hubiera levantado, a los mudos los hubiera hecho hablar y muchas cosas, todo lo que hizo. Pero si Él solo lo hubiera hecho y luego lo hubieran crucificado, Él hubiera resucitado y luego se hubiera ido para el cielo, ¿cuál fuera el fundamento que hubiera tenido esto? Yo digo, quizás es probable de que esto no hubiera acabado peor todavía, pero Él viene y comienza a hablar de la grandeza de su Padre. Él comienza a hablar de la grandeza de los milagros, pero también le interesa que también quede la palabra sembrada en alguien también, y también a Él le interesa que haya alguien que lo sustituya después de que Él se vaya. Después que Él se vaya, Él sabe de que un día Él va a partir, aunque ese momento quizá al principio Él no lo declara que se va a ir, pero Él sabe de cuál es su meta, cuál es la línea que le han trazado, y Él sabe de que un momento va a llegar, pero que debería de haber alguien, más de uno, más de tres, más de cuatro, que hayan alguien preparado para cuando Él se vaya comiencen también a hacer lo que Él también ha hecho. Por eso desde el principio del ministerio, si vemos el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de los otros, desde el principio de su ministerio comienza a elegir varones, comienza a elegir personas. ¿Para qué? Para que ellos fueran escuchando el mensaje de la palabra del Señor, de que el Padre le había encomendado, para que ellos fueran aprendiendo en qué consistía el ministerio. Y Él, por momentos, Jesús apartaba tiempo para poderles enseñar también de qué se trataba esto, de qué se trataba, cuál era el llamado que Jesús tenía. Muchas veces Jesús les explicaba de que el Padre le había enviado, de que Él era el Mesías que esperaba. Y estos varones que Él llamó creyeron fervientemente en Jesús y creyeron. Entonces cuando Jesús es quitado, ellos quedan fundamentados, no en totalidad, pero cuando Jesús se va y viene el Espíritu Santo a ellos quedan fundamentados. Y cuando ellos llegan a entender de que el trabajo de que Jesús hizo fue un inicio para poder ellos seguir también después con el Evangelio a predicar, y comenzó Jesús a llamar, así como hombres, comenzó a llamar a mujeres también para que viniesen al servicio de Él, para que aceptaran el Evangelio, para que quedara fundamentado a través de la Escritura. No solo vemos a ancianos, no solo vemos solo a hombres viniendo a Jesús, vemos también a jóvenes, vemos a niños viniendo a los pies de Cristo, viniendo al servicio de Él. Antes, en el Antiguo Testamento, podemos también ver de que Jesús también tenía, un plan para la humanidad, y siempre escogía a un varón, siempre escogía a una persona. ¿Para qué? Para que él fuese el vocero de la palabra, de la profecía que él le daba a esa persona. Entonces, y en el Antiguo Testamento vemos a jóvenes, vemos a niños que desde un principio fervientemente anhelaron al servicio de la obra del Señor, entendieron el plan que Dios tenía con ellos y tomaron una decisión determinada por completo al servicio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos como hay profetas, como reyes, en las cuales Dios usó para que el pueblo de que Él había escogido desde un principio no se perdiese y tomase siempre la dirección que Él quisiese, que Él trazara. Entonces, siempre Jesús, hermano, ha tenido la buena intención de que la humanidad no se pierda. Siempre ha tenido la buena intención de que la humanidad no se desperdicie así por así. ¿Por qué? Porque Él ha sido el creador de toda esta humanidad. Él ha sido el creador de todos nosotros, porque el Salmo, David dijo, no los hemos creado nosotros mismos, sino que Dios fue el creador de nosotros. Entonces nosotros no los podemos atar, nosotros no los podemos vanagloriar, nosotros no podemos ser vanidosos. ¿Por qué? Porque no somos creación propia
propia, no somos creación de alguien más, sino solamente venimos a reducirlos de la creación de Dios mismo, en la cual desde un principio Él creó todo. Entonces a Él le ha dolido siempre y le va hasta este momento le duele, porque ver a la humanidad que se pierde, sabiendo que hay una esperanza, sabiendo que hay una salida, sabiendo que hay una luz que alumbra todavía, sabiendo el sacrificio que el Hijo hizo a enseñanza de todos nosotros, y aún la humanidad se sigue perdiendo, aún la humanidad no quiere venir a los pies de Él, y por eso Él siempre se ha encargado de poder siempre poner a personas idóneas para que puedan llevar la palabra, para que la puedan enseñar, para que la puedan testificar de la grandeza del Señor, para que esta palabra siga continuamente, para que todos nosotros que la escuchamos y la entendemos sigamos creyendo en Él, creyendo en su palabra, creyendo en sus milagros, creyendo en sus promesas, creyendo en todo lo que la Biblia dice, en todo el contorno que habla de Jesús. Nosotros lo creamos fervientemente. Jesús fue quien llamó a estas personas. Jesús le dijo: los haré pescadores de hombres. Quizás, como le dije al principio, de momento ellos no entendían a lo que este hombre se refería, pero igual el Espíritu Santo hizo el trabajo en ellos y le siguieron. Entonces Jesús siempre continuó predicando la palabra del Señor, siempre continuó predicando, enseñando, y ahí es donde ellos iban viendo y escuchando y aprendiendo a lo que Jesús se dedicaba, cuál era el propósito de Jesús. Entonces ahí los discípulos fueron aprendiendo, fueron madurando, fueron fundamentándose en lo que era el Evangelio de Jesucristo. En un momento cuando llega la oportunidad de que ellos también lleguen a predicar el Evangelio, ellos ya han aprendido del Maestro, ya han aprendido de Jesús, ya saben que se tienen que enfrentar a dificultades, porque cuando ellos llegaron y eran discípulos, comenzaron a ver muchos problemas que Jesús comenzó a tener, comenzaron a ver las dificultades que Jesús tenía, aunque por momentos no entendían por qué Jesús tenía tantos problemas, aunque siempre bien le hacía a las personas, porque un mal no se le hace cuando se le sana a alguien, ese es un bien, pero aún con todo eso las personas agredían a Jesús y ellos no entendían por qué le pasaba eso a Jesús, si Jesús era tan bueno, tan amoroso, tan amable con las personas. Cuando le hablaba del plan de salvación, Él les hablaba con amor y ternura, les hablaba de que Él conocía al Padre, les hablaba de que Él tenía una relación con el Padre, de que Él venía de donde el Padre estaba y que el Padre le había dado la oportunidad, alabado sea el nombre del Señor para siempre, y que el Padre le había dado la oportunidad de poder venir a la tierra. Ay, Samanda, la Masaya, que el Padre le había dado la oportunidad de poder venir y estar acá en esta tierra pecaminosa para poder llevar el ministerio del mensaje de la palabra del Señor, para que todos nosotros, para que todos aquellos alcanzaran misericordia, porque el camino que todos llevábamos era camino de perdición, camino de muerte, camino que no llevaba nada bueno, pero Él vino en proposición de todos nosotros para dar su vida, su alma, para que todos nosotros tengamos salvación hoy. Qué bendición tenemos nosotros, ¿va? Yo siempre lo he dicho, nosotros somos bendecidos de parte de Dios, porque su misericordia los ha alcanzado, porque su amor los ha alcanzado, su bendición los ha arropado hasta el día de hoy. El otro día yo meditaba y yo digo, qué gran amor tiene Dios para con nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no estamos con la buena intención de poderle servir. A veces nosotros no tenemos, incluso se los olvida que somos evangélicos y que somos
somos hijos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, con el cual se puede hablar, con el cual se puede platicar, con el cual se puede dialogar, con el cual se puede estar en una conversación. Se los olvida de momento y nosotros tenemos que ser agradecidos con Él todos los días de nuestra vida, hermano. Y yo pensando de día, qué tremendo. Si nosotros comenzásemos a pensar que todos los días Dios los libra de una enfermedad, que los libra de algún peligro, que los libra de muchas cosas, y con todo eso a veces no queremos bendecir el nombre del Señor, y Jesús lo ha hecho un llamado. Jesús fue quien nos hizo un llamado. Por Él es que estamos acá, por Él es que estamos acá en este lugar, por Él es que amanecemos bien, por Él es que tenemos el entendimiento de poder venir a este lugar, dirigirlo a este lugar y poder comenzar el culto y darle gracias a Él. ¿Por qué? Por Él, por su misericordia, por su bondad, porque Él ha sido bueno con nosotros. Ha sido bueno con nosotros y será bueno con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre le encomendó de que viniese a este mundo para que tomase una dirección diferente, pero de momento se miraba difícil, incluso los discípulos miraban difícil. Cuando Jesús le hablaba de que iba a haber un final en esta tierra, y la gente blasfemaba contra Jesús, diciendo, ¿quién es este para que hable tales cosas? Porque no había salido de entre medio de los sacerdotes, por eso no le creían. No había nacido de una gente popular, por eso no le creían. Y le decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero, de aquel que vive en el rincón, de aquel que no, pues nadie ni lo conoce? No es este, le decían, el que ha salido, y ya comienza a decir y a difamar. Y comenzaba la gente y de momento los discípulos, a través de la Escritura vemos de que ellos se preocupaban por los problemas que Jesús llegaba a tener. Pero quiero decirles también que cuando Jesús llegó a la cruz, cuando Él llegó y resucitó, ellos entendieron claramente a qué se trataba Jesús de todo lo que les había enseñado. Ahí ellos entendieron y fueron fundamentados en ese momento, porque todas las enseñanzas que Jesús había dicho y les había enseñado, ellos llegaron a entender. Y ahí es donde fue que ellos más se enamoraron de Jesús. Ahí fue donde ellos se entregaron más a Jesús. Gloria a Jesús. Y con más ferviente gozo y fe siguieron. Y cuando Él se fue y vino el Espíritu Santo, ellos se dispusieron al servicio de la obra. ¿Por qué? Porque Jesús les había hecho un llamado. Jesús les había hecho un llamado a ellos. Y ellos no rehusaron al llamado. No rehusaron a la voz que les habló, al que les decía, síganme. Y me sorprende este llamado, porque Jesús no está ahí para convencerlos, como cuando el evangélico se queda por cualquier cosa. A veces nosotros vamos y, hermano, le decimos, aquí le traemos una canasta de churro, hermana, para que vaya al culto. Y llegamos nosotros, mira, hermana, ya le tenemos fresco en el culto, hermana. Y mira, hermana, así que le vamos a dar una ofrenda de $1 para que vaya al culto, hermana. Y que mire, hermana, mire que hermano, y que vamos con un montón de cosas. Y el evangélico no quiere con los churros que les está dando. Y no quiere seguir adelante porque un zancudo le picó. Y ya se siente con calentura y que ella se va a morir. Y por eso no se quiere congregar. Dios guarde, digo yo. Y yo me sorprendo el llamado que hace Jesús a estos varones. Óigame bien, teniendo posesiones de cosas, teniendo un empleo, teniendo familia. Y Jesús solo pasó y les dijo, síganme. Y no les dijo nada más. Y ellos le siguieron. Dios me admira de eso. Yo sé que si alguien viene y le diga, sígame, vamos a ir allá, yo sé que nadie va. ¿Entiendes? Aunque sea para Dios. Aunque sea, hay hermanos que hemos andado acá. Nosotros andamos por fe. Nosotros aquí andamos por su misericordia y por amor a Dios. Y el hermano dice, mira, hermano, ¿y cómo es esto? No, hombre, aquí vamos los
pero a muchos no les gusta. Y gracias a Dios, ni uno de los que Él escogió se retrocedió para atrás. Solamente Judas. Pero de ahí nadie se dio la espalda, nadie después del llamado, nadie se corrió, nadie dijo no. Y a través de la Escritura nosotros vemos hombres fervientes, hombres aguerridos, hombres que se esforzaron por llevar la palabra del mensaje de que Jesús les había dado el ejemplo. En Génesis 6:13 también vemos, en la cual quiero que usted entienda el llamado que Jesús hace, que lo hace a nosotros también. Génesis 6:13 al 15 dice de esta manera: y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra, y hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca. Y imagínense, en ese momento Dios estaba viendo la humanidad. En ese momento Dios estaba viendo cómo la gente se había corrompido. Y el único que existía ahí que le agradaba a Dios era Noé y su familia. Solo era él. Imagínense, de un lugar, toditos estaban depravados. Toditos seguían de continuo el mal. Toditos les gustaba, les encantaba seguir sus deleites, pero solo Noé estaba ahí. Entonces, esto es lo que yo le estoy diciendo, de que siempre Dios va a buscar a alguien para que sea un medio de salvación para los demás. Entonces, Noé escucha la voz de Dios, y Dios le dice: hazte un arca, porque voy a destruir a todo ser viviente juntamente con la tierra. Porque no me ha agradado, dice, como ellos están o como ellos andan. Entonces Dios comienza a hacer un trato con Noé y comienza a dialogar con él, porque no le gustaba, y dice: le dolió a Dios ver creado el ser humano. Oiga, le dolió a Dios ver creado el ser humano. ¿Por qué? Él no lo creó para que lo corrompamos. Él no los creó para que sigamos nuestras propias ideas. Él no los creó para que nosotros los creamos nuestros propios jefes. Él los creó para que nosotros estemos al servicio de Él. Él los creó para que nosotros le demos la honra a Él. Él los creó para que nosotros seamos de bendición. Él los creó con una ideología diferente a la que nosotros hoy creemos. Él los creó como para de bendición. Y todo era maravilloso en el principio, pero el principio fue desvanecido todo. Y de ahí fue como se corrompió todas las cosas. Pero no, Dios se acerca a Noé de una manera maravillosa y le comenta el plan que Él tiene para con el ser humano. Un plan de la cual nosotros entendemos, hermanos, y por eso nosotros predicamos. Porque si la rutina de esta vida solo fuese nacer, vivir y morir, fuera galán. Fuera galán. Pero la verdad no es así. No solo es nacer, vivir, reproducirse y morir y allí acabó todo. No. Nosotros hoy en día, por la causa de los antiguos, nosotros hoy tenemos que estar fervientemente buscando a Dios, buscando de su ayuda, buscando de su auxilio, buscando de sus bendiciones. ¿Por qué? Porque así como cuando a Noé Dios le dijo: hazte un arca, las demás personas que estaban a un lado de Noé, ellos sufrieron las consecuencias. Hoy nosotros, Jesús lo ha hecho un llamado a nosotros. Y si nosotros los mantenemos acá, un día seremos bendecidos como Noé y su familia. Y no seremos como aquellos que
sufrieron las consecuencias. Por eso es importante mantenerlos. Por eso es importante llevar esta cruz y seguir al Señor Jesucristo. En Génesis 12, del 1 en adelante, dice otra cosa. Con otro varón Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios también le habla a Abraham, porque siempre Dios, como le he dicho, Dios tiene un plan maravilloso, y siempre Dios quiere bendecir al ser humano, y siempre escoge a una persona. Es probable que en esta mañana Dios me esté bendiciendo a mí y a través de mí lo esté bendiciendo a usted. Pero va a haber un momento que a través de otra persona también Dios va a utilizar para que le hable a usted de la grandeza, de la maravilla, del amor de Dios. Amén. Y entonces en este momento Dios se dirige a Abraham y comienza a decirle: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, para yo poderte bendecir. Y entonces Abraham hace caso. Abraham sale de su tierra para la tierra donde Dios le mostró. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios con Abraham era bendecirlo, multiplicarlo, para que la tierra se multiplicase, siempre con un buen propósito. Dios buscando la forma de cómo ayudar al ser humano, siempre Dios buscando la solución y la bendición para todos nosotros. En Génesis 39 también vemos que le hace un llamado a José. Y dice: y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, dice, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Gloria al Señor. Oiga, Dios era un varón próspero, dice. Dios también le hizo un llamado a José. Y usted conoce la historia de donde un principio, desde joven Dios comenzó a revelarle el misterio del futuro. Aunque al principio quizás él no entendía, pero sí lo llevó y lo guió por eso. Aunque él sufrió, aunque se sintió mal quizás, pero el propósito de Dios se hizo como él quería. Una vez estando José ahí, lo llevó a ser segundo en el reino. ¿Cuál era el propósito de Dios? Es porque iban a haber 7 años de hambruna, y su pueblo, el pueblo que él había escogido, iba a aguantar hambre. Y él no deseaba que su pueblo pereciera. Lo que él deseaba era que su pueblo permaneciera vivo. Que su pueblo siempre siguiera creciendo. Entonces, por eso toma uno y lo lleva arriba y comienza a bendecir a los demás. Y de eso se trata, de que Dios siempre va a bendecir a uno. Siempre va a tener uno elegido para que sea bendición para todos nosotros. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes en eso, de que Dios lo ha hecho un llamado, de que Dios tiene un propósito con nosotros para bendición de los demás. En Éxodo 3, del 1 en adelante, le hace un llamado a Moisés. Y dice: apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía
en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Ahí, Dios una vez más se enfrenta a un varón al cual le ha agradado en su corazón a Dios para que sea salvación de su pueblo. Y en ese momento a Moisés le llama mucho la atención cuando él ve una zarza, dice, y no se consumía. Es como ver un fogón, pero ese fogón no se aplaque, siempre se mantenga firme. Algo así veía Moisés. Le interesó mucho porque aquello no se aplacaba. Entonces cuando él iba a dirigirse a eso, Dios le habló y comenzó a hablar y comenzó a decirle que lo necesitaba y lo envió a Egipto a sacar su pueblo. Así, hermano, que a través de la Escritura yo puedo decirle a cada uno cómo Dios le llamó y cómo Dios lo trajo hacia sí para que le sirviera, para que le adorare, para que fuera un medio de salvación de los demás. Nosotros, hermanos, al estar acá, somos un medio de salvación. Somos un medio de salvación para los vecinos de este lugar. Somos un medio de vida.